Alguien me preguntó si conocía la relación entre este y este otro elemento. Claro, le contesté. Cuando se dañaba la grabadora o se salía la cinta era mucho más fácil devolverla con un esfero. Esa respuesta de inmediato disparó otros comentarios que me encasillaron en una generación, la de los millennials. Sí, jugué banquitas y escondidas en la cuadra, llené un chismógrafo, hice tareas en la enciclopedia en carta, a veces en un café internet, alcancé a usar el teléfono de disco, vi la caída de las Torres Gemelas por televisión, sin comprender que el mundo estaba cambiando. Y claro, descubrí la magia de escuchar mi canción favorita con solo oprimir un botón en el Dixman. O mejor, eligiéndola en el reproductor de Windows Media, así, rapidito. ¿Te suena que esto es como que cosa de otro planeta? A lo mejor es porque cuando empezaste a descubrir el mundo lo hiciste a través del buscador de Google y las redes sociales. Y quizá llegaste a tu canción favorita con una rápida búsqueda en YouTube desde tu celular. Imagina el sufrimiento de nuestros papás o abuelos a la espera de que la canción que ellos querían escuchar sonara de nuevo en la radio. O tener que ubicar manualmente una aguja justo en la línea donde el vinilo de los hispanos ponía a bailar a todo el salón de fiestas. Un matrimonio, por ejemplo, esos rituales que hoy de verdad parecen más bien una extraña reunión en vía de extinción. Pero esas brechas generacionales a veces no son tan amplias. Y en mi caso, por ejemplo, yo me encontré con que un cassette puede ser tan familiar para mí como para mi mamá. Sí, vean que mientras yo descubría los Guns N' Roses en ese formato que aún era vigente por allá en los 90 en Colombia, apenas una década atrás mis papás se dedicaban a canciones de Leo Dan y Camilo Sesto en cassette. Baby Boomers, Generación X, Millennials, Centennials, Generación Alfa. ¿A cuál realmente pertenezco? ¿Hay acaso una clasificación mundial que me obligue como a compartir anécdotas con todos los nacidos en mi época? ¿A quién se le ocurrió eso de dividir generacionalmente a la gente? Acompáñenme a pensar en voz alta. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta, un programa del canal institucional donde conversaremos con especialistas en diferentes temas que seguramente usted y yo hemos tenido preguntas sobre ellos, nos hemos cuestionado y por supuesto tenemos mucha curiosidad al respecto. Y hoy arrancamos hablando con un tema que esperamos nos acoja a todos y que seguramente lo hará porque todos tenemos que ver con ellos, las generaciones o las divisiones generacionales en vista de que se les ha dado ahora por ponerles nombre y clasificación y etcétera. Para ello tenemos como invitado hoy al antropólogo Germán Bonilla. Germán, bienvenido, muchas Hola, gracias. ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Listo, bueno Germán, entremos en materia de una, vamos a aterrizar un poco el tema para preguntar ¿qué es eso de la clasificación generacional? ¿Por qué de un tiempo para acá se le pone como un límite, como una barrera, hasta se le ponen nombres a esas divisiones que se generan de pronto entre generaciones? Bueno, pues en realidad es una forma de poder estudiar a la gente, ¿sí? Porque pues nosotros necesitamos categorizar las cosas, poderlas agrupar de alguna manera, pues porque el universo es muy grande, hay muchas cosas en el universo y necesitamos como establecer ciertos grupos para poder concentrarnos en esos grupos y estudiarlos. Para el caso pues, puntual de las generaciones, poder comprenderlas, poder saber cómo relacionarnos con ellos, pero terminan siendo ideas, opiniones respecto a cómo son grupos, a ciertos grupos poblacionales en determinados momentos, que en algún momento uno los puede considerar como arbitrarios, pero es una forma pues como de tener un punto de partida para una conversación alrededor de las gentes. Ok, listo. De pronto para los que no han entendido mucho el asunto y de qué va, es como han escuchado eso de, usted es un millennial. No, es que la época de los centennials. De eso se trata. Les hemos empezado a poner nombres. Y entonces aquí Germán nos dice como, no, es que es una manera de clasificar y de estudiarnos. Entonces me siento o nos sentimos como en un laboratorio donde hay alguien con una lupa diciendo estos van acá, estos van acá.
¿Quiénes son los que estudian eso y quiénes son los que le ponen esos nombres a esas generaciones? Totalmente. Fíjate que precisamente eso es lo que lo convierte en algo muy arbitrario, porque es, bueno, ¿quién define eso? Hay muchos estudios de ciencias sociales que han tratado de explorar como las razones por las cuales las personas se comportaban de cierta manera en cierto momento, y de ahí pueden surgir como muchas ideas de dónde surgen. Hay personas que no solo hablan de las generaciones que nosotros conocemos, digamos, de manera general, sino de otras subgeneraciones. Hay personas que se encargan de hablar de generaciones en lugares remotos que tal vez no tienen nada que ver con la cultura occidental, que es donde, digamos, se encarnan estas concepciones de las generaciones, pero en últimas terminan siendo los adultos, ¿no? Para hablar de jóvenes, para tratar de entender, y un poco lo que tú decías va hacia allá, y es lo que pretendemos es establecer una diferencia entre lo que fue y lo que va a ser, ¿sí? Siempre los abuelos van a tratar de plantearnos que todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Entonces, esas divisiones generacionales que nosotros conocemos, en última se han planteado para buscar esas diferencias, para establecer cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo nos debemos vincular, pero en últimas terminan siendo categorías tan ladrilludas, tan cuadriculadas, que dificultan ese relacionamiento. Ok, ¿y cuándo se empieza a hablar de ellas? Porque por ahí revisando en internet, documentos, mirando, encontraba que esto es casi que un invento moderno, ¿no? No de siempre, no siempre ha sido así. Incluso me volví por allá a principios de 1900 y que la generación silenciosa. Y ¿cuándo se empieza a hacer esa clasificación y a ponerle nombre? Tal cual. Fíjate que los niños, la concepción de niños no existe en Occidente, sino hasta la Revolución Industrial, hasta cuando empezamos a darnos cuenta que poner a niños a limpiar como balas, a hacer ollas, a trabajar en las minas de carbón, pues como que no era correcto, y hay como una pausa, decir, no, eso no está bien. Entonces se genera esa categoría de infancia que hasta ese momento no existía. De jóvenes, pues mucho menos. Pero tal vez el punto de quiebre es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se pierde una gran parte de la población europea, ¿sí? En una guerra para la cual nadie estaba preparada, porque hasta ese momento la guerra era romantizada de alguna manera, ¿sí? Era algo gallardo participar en la guerra. Sí, bueno. Pero después de eso aparecen las armas químicas, aparece la industrialización de la guerra de alguna manera, y se pierde una gran cantidad de personas, y a partir de ese momento se empieza a hablar, no todavía de jóvenes ni mucho menos, pero sí de una generación perdida, ¿sí? De una generación que no pudo construir una vida porque murió en millones de personas en el campo de batalla. Entonces se empezó a hablar en ese momento de esa generación perdida. Y a partir de ahí empieza a construirse, bueno, después de esa generación perdida, ¿qué sigue? ¿Sí? Y después de eso, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? Y empezar a construir esas categorías que nos permiten, como te decía, buscar la manera de relacionarnos con esos sectores poblacionales. Ok, entonces, como para resumir la cosa aquí, básicamente estas divisiones se generan como para poder tener una clasificación y de pronto una mejor comprensión de la sociedad, ¿cierto? Las hacen por lo general estudiosos, me imagino que también entran los medios de comunicación a poner nombres a estas divisiones generacionales. Sí, pero también sabes que es importante ahí la guerra, porque en últimas lo que plantea de alguna manera las generaciones es poder identificar a esa población que está lista, ¿sí?, para ir a la guerra, ¿sí? Que se encuentra en esa edad productiva, entre comillas, para ir a la guerra, para sacrificarse. Entonces fíjate que la primera, estamos hablando de la generación perdida, la que participó en la Primera Guerra Mundial. Que es como cuando empezamos a hablar de generaciones, la generación perdida. Esa es la primera, cuando se empieza a clasificar. Después viene esa generación silenciosa de la que tú hablas, que es como esa generación que estaba entre las dos grandes guerras y que aparentemente no pasó nada y nada con ellos porque no hubo guerra. Sí. Después está la generación grandiosa que, fíjate, es la que participa en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la categorización termina siendo una manera de identificar a esos jóvenes que están dispuestos a irse a la
a la guerra en apariencia, Sí. pero los categorizan esas personas que están planeando las guerras. O en ese momento las planeaban y decían, bueno, los jóvenes son los que manejan los aviones, ¿sí? Porque no les importa nada más sino ir Sí. a chocarse con lo que sea, ¿sí? No tienen un futuro definido y están dispuestos a lo que sea. Entonces, también está por ahí. Digamos que a partir de ahí empiezan otras lecturas desde las ciencias sociales, tal vez, desde la economía, desde los estudios de mercado, pero puntualmente todo arranca desde ahí, desde la concepción de la guerra y cómo debe darse. Listo, bueno, hagamos un poquito entonces de científicos sociales acá, hoy en este programa. Veo que vas como en una época de la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo que la primera vez que escuché, o la primera generación que escucho que es como más popular dentro de estas clasificaciones son los baby boomers, ¿no? Ajá. Estos, y como para saltar así rapidito de los baby boomers para acá, como para hablar de las 4 clasificaciones más recientes que se hacen de generaciones, ¿qué hechos o qué situación en particular terminan determinando de aquí para adelante los baby boomers, de aquí para allá los X, los Y, los Z, ¿sí? Entonces, así rápidamente, como qué situación en particular, desde los boomers para acá, ha determinado como esa clasificación de esas últimas 4 generaciones, por lo menos las que tengo en mente ahora. De nuevo, digamos, un poco aclarar que estamos hablando como de esas generaciones que se categorizan desde la cultura occidental, Sí. ¿cierto? Porque pues, el mundo es mucho más amplio que eso. Pero los boomers son precisamente los hijos de quienes participaron en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces hay esa explosión después de una guerra tan monstruosa en donde todo el mundo vio el sufrimiento al que podía ser capaz de generar el ser humano. Existe ese deseo de reconstruir y de dar vida. Entonces hay una explosión generacional y tal vez, digamos, lo que caracteriza a los boomers precisamente es ese deseo de construir un mundo de posguerra, que pues como quedó el mundo destruido, sobre todo pues Rusia, pues Sí. la Unión Soviética en su momento, Europa, pues la necesidad de reconstruir y de repoblar. Entonces termina siendo como un momento como de auge, ¿sí? De progreso, pues porque antes no había nada. Entonces existen esos momentos como complicados, violentos, que después de los boomers uno puede hablar de la generación X. ¿Sí? ¿Los boomers cuántos X. años tendrían hoy en día? La generación X son más o menos No, las los personas boomers. nacidas en los 70. Ah, los boomers. Los baby boomers, una persona que dice yo soy de la generación baby boomer. En Hoy en los día, 60, finales de los 50. hoy en día los ¿cuántos 60. años tendría entonces? Estaríamos Unos hablando de 60. 60 años más o menos, tal vez 65 entrando a los 70 años. Son hijos de quienes participaron de alguna manera en la Segunda Guerra Entonces, Mundial. hagamos una pausa ahí. Vamos a continuar ahora hablando de los que vienen, en las cuales seguramente muchos de ustedes y yo también me clasifico. Así que no se lo pierdan después de esta pausa. Chévere pensar en voz alta. Continuamos en Chévere Pensar en voz alta, donde hoy hablamos de divisiones generacionales. Veníamos de hablar de los baby boomers y vamos a continuar como con esas características especiales que han definido que estudiosos, sociólogos, antropólogos, medios de comunicación les pongan un nombre a esas generaciones. Entonces, continuamos con Germán Bonilla, antropólogo, quien nos está dando aquí como un panorama de todo este asunto. Entonces, después de los baby boomers, que son estos personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, se suele decir, no, ahí sigue la generación X. Sí, bueno, hay unas subgeneraciones que estarían como entre la mitad de los baby boomers y la generación X, que digamos son esa generación contracultura de los hippies que estuvieron, digamos, en contra precisamente de las guerras, ¿sí? Y que, digamos, estuvieron como en una permanente lucha contra el sistema, ¿sí? Después viene, y que son, digamos que esa generación intermedia entre los boomers y la X, es lo que genera la generación X de alguna manera, porque la generación X ya es una generación de resistencia absoluta, ¿sí? De contracultura. Estamos hablando de los 70, donde nace el punk, por ejemplo, en donde hay, digamos, una resistencia a la violencia por parte
digamos, de la sociedad hacia los jóvenes. Hay una crítica permanente frente a lo que se está planteando de las cosas como deben ser, y donde aparecen algunos mecanismos de los jóvenes para comunicarse. Entonces, nuevamente, la música juega un papel fundamental en la generación X. Ahí, digamos, si uno puede como ubicar de alguna manera algunos elementos claves, aparece MTV. ¿Sí? MTV es para la generación X, en el momento en que esa generación tenía entre 18, 25 años, la forma a través de la cual ellos tienen la posibilidad de comunicarse con el mundo. ¿Sí? Y la música se convierte en ese mecanismo a través del cual ellos se pueden expresar, pueden plantear esas críticas que están haciendo permanentemente frente a la sociedad. Y por eso los boomers hablan después de la generación X como la generación perdida. Sí. Pero pues de perdida no tiene absolutamente nada. No, al contrario, es una generación rebelde que está diciendo, oiga, estamos acá, escúchenos, somos esto. Total. De hecho, les he escuchado que les llaman también como generación MTV, ¿no? Sí, exactamente. Pues, digamos, por la importancia que tuvo MTV para la cultura occidental, ¿sí? Porque digamos que es el relacionamiento con los medios de comunicación que no existían hasta ese momento. Digamos que sí había la televisión, tenía mucho tiempo atrás, la radio también, pero MTV es como una muestra de cómo nos relacionábamos realmente y a través de la cual nos relacionábamos con el mundo, ¿sí? Entonces dejó de ser como un elemento que estaba allá, digamos, que nos permitía ver o escuchar cosas para vivirlas de alguna manera. Que son generaciones que hoy en día tienen, o sea, los pertenecientes a esas generaciones, 50 años puede ser, por ahí. Sí, llegando a esa... Luego llegamos a los Y, también llamados millennials. Los millennials, que es donde estoy yo, por ejemplo. Yo también estoy ahí. ¿Qué determina eso? ¿Por qué nos Pues los millennials ahí? Precisamente es lo que busca, lo que se plantea es esa generación que cumple la mayoría, ¿sí? En términos generales, cuando pasamos el milenio. ¿Sí? Pero ¿qué significaba pasar el milenio? No era simplemente pasar del 1999 al 2000 y del 2000 al 2001, sino de lo que significó haber vivido una infancia analógica, si se quiere, ¿sí? Pero vivir una juventud en digital, ¿sí? Ya lo vivimos nosotros, ¿sí? Y lo que significaban esos cambios bruscos de la entrada del Internet, ¿sí? De la entrada de las comunicaciones que iban más allá de la televisión, de MTV, de poder crear cosas. Entonces ahí están los millennials, los que pasamos, sobrevivimos de alguna manera a ese cambio de milenio, a ese miedo que hubo en todo sentido, en un sentido cultural, económico, tecnológico, y que finalmente nos estrellamos con algo que fue las Torres Gemelas, ¿sí? Claro. El 9/11. Eso pues nos marcó a nosotros porque nosotros ahí estábamos digamos, en nuestra juventud y el mundo, sí, totalmente. Y el mundo cambió completamente porque nosotros empezamos a ver las guerras en vivo, ¿sí? En televisión nuevamente, en internet. Y todo pues cambia el relacionamiento entre nosotros a partir de eso. Entonces ahí se ubican más o menos los millennials. Listo, ya empieza a aparecer por ahí lo de lo digital y ese término de nativos digitales, que es cuando dicen, ahora vienen los Z, los centennials, esos sí son nativos digitales, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué determina o qué caracteriza a esa generación de alguna manera que es como la más reciente dentro de estas clasificaciones? Pues fíjate que los centennials yo creo que han tenido que reconstruir una manera de ver el mundo a partir de lo que ellos mismos han construido, ¿sí? Y han visto. Tal vez digamos que nosotros, hasta los millennials, nosotros veíamos el mundo y lo interpretábamos a partir de lo que otras personas nos contaron. Pero los centennials han tenido la posibilidad de construirlo permanentemente con la era digital. Y eso no es fácil. Digamos que en algunos momentos y de una manera peyorativa hablamos de los centennials como la generación de cristal. Sí. Y no, al contrario, yo creo que son jóvenes absolutamente fuertes que han tenido que sobrellevar lo que significa relacionarse con las personas con un intermediario tan violento como son las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, su vida, digamos, se ha basado en lo digital, pero han luchado en este caso por la reivindicación de la diversidad,
¿sí? Digamos que hasta los millennials, yo diría, pues los jóvenes tenían como la certeza de que eran diferentes, Sí. pero y habían algunos, si se quiere, como algunos ejemplos de resistencia, de contracultura, pero pues no había, pues digamos, posibilidades de que eso resonara con algunos casos puntual que podrían ser como diferentes tal vez, pero en términos generales no había posibilidades. En cambio, los centennials yo creo que han tenido la posibilidad de apropiarse de esa diversidad, ¿sí? Digamos, y en este momento uno tiene la posibilidad de ver el florecimiento, si se quiere, bueno, no, voy a evitar esa palabra. Uno tiene la posibilidad de ver los resultados de esas luchas, de las luchas de las mujeres, ¿sí? Claro. que se han dado desde siglos atrás. Desde generaciones atrás. Desde generaciones atrás, pero que en este momento las mujeres han tenido un empoderamiento y la generación centennials o Z, pues han tenido la posibilidad de exigir que se les reconozca, ¿sí? Y lo han logrado. Las luchas de la comunidad LGBTIQ+, eso también viene de generaciones muy atrás, pero en este momento los jóvenes se han parado en la raya y han dicho, nosotros somos más que una generación, somos juventudes que habitan las generaciones y necesitamos que nos reconozcan. Ok. Los centennials, la generación Z, hoy en día más o menos ¿cuántos años podría tener una persona? Yo sé que no es una clasificación específica y estándar, pero uno dice, más o menos. Pues digamos que los centennials estamos hablando ya de todas las personas que nacieron en el siglo XXI y que en este momento estarían rondando los 20, 22 años más o menos. Ok, y los millennials, para hacer la aclaración ahí sobre el tema de la edad, estamos como entre los 30, los 40. Finalizando los 30, 40, exactamente. Listo. Aquí no puedo evitar hablar de algo muy importante y es que pareciera que nuestros referentes siempre han sido extranjeros, ¿no? Y en este caso no es la excepción. Entonces, no, que los boomers, que la Segunda Guerra Mundial, y aunque aquí vivimos otros procesos diferentes, pues esos que se vivieron en Europa o en Estados Unidos y que terminan clasificándonos como generaciones, pues de alguna manera son muy, muy ajenos a nosotros, quizá hoy en día menos por el acceso a Internet, a información, lo digital, la globalización. Pero mi pregunta aquí puntualmente es, ¿qué tanto distan esos referentes que tenemos de otros países a lo que pasa aquí en Colombia? O sea, ¿nos sirve esa clasificación para decir acá como, sí, yo soy millennial porque yo tuve que ver con esto y con aquello, pero pues eso está tan lejos que... Claro, pues cuando lo vemos de una manera macro, o no macro, sino alejada, uno podría decir, no, sí, no, encajamos perfectamente. Mis papás eran pues boomers y eran perfectamente descritos y definidos por esa generación. Pero cuando hace uno el zoom se da cuenta que no, en absoluto, ¿sí? Te pongo ejemplos. ¿Cuál era uno podría encontrar diferencias absolutas entre unos boomers en Estados Unidos y unos boomers en la Unión Soviética que tenían que haber reconstruido su país completamente, en donde murieron 20 millones de personas, que en Estados Unidos en donde los daños en la infraestructura prácticamente no existieron, ¿sí? Y que tuvieron que vivir una vida pues de progreso de alguna manera posguerra. Entonces, claro, los detalles son muchísimos. Cuando uno empieza a ver para el caso colombiano puntualmente, pues Colombia es un país absolutamente diverso, maravilloso en esa diversidad cultural y por supuesto las generaciones no son las mismas en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Entonces, digamos que por eso uno podría plantear más bien y siguiendo con este juego un poco arbitrario de las generaciones, que las generaciones son ese espacio en el que habitan las juventudes o las personas y uno tendría que lograr llegar a ese zoom, ¿sí? Poder ver qué es lo que siente en este momento un centennials, un joven que vive en la costa, ¿sí? En la ruralidad, cuáles son sus sueños, cuáles son sus expectativas y poder comprenderlas y dialogar con ellas y de alguna manera trabajar para dar respuesta a eso.
y poder comprender que eso es completamente diferente a jóvenes que están en otro lugar del país. Claro, es que no es una ciencia exacta. No, y a veces me pasa a mí, como que entro y digo, venga, miramos en este libro, en internet, venga, le pregunto a un experto yo qué generación soy. Y entonces encuentro que los millennials nacieron entre el 88 y, no clasifico. Pero yo creo que una de las cosas que uno tiene que entender ahí es que no es una clasificación exacta, no hay como una declaración universal de las generaciones, de tal fecha a tal fecha, sino que puede variar y varía de acuerdo a contextos de país, varía de acuerdo a dentro del mismo país, si estoy en el campo, sí, yo creo que hasta la misma estratificación social. No, a tu experiencia de vida, varía eso, a cómo tú viviste, a los recursos que tuviste a tu alrededor o tienes a tu alrededor para vivir, a los que hicieron falta. Todo eso define lo que tú eres y poco a poco nos hemos empezado a dar cuenta que la revisión demográfica a partir de esas categorías gigantes no nos sirve más allá de un diálogo divertido. Pero poder comprender a los jóvenes, poder comprender a los adultos de hoy, a los adultos mayores, a los niños, ¿sí? Pues implica un ejercicio de reflexión permanente, de comprender a esa diversidad y de buscar la manera de dialogar entre generaciones. Ok, listo, ya para cerrar, ¿qué viene en todo este tema? Porque hay un chiste por ahí y es que la pandemia marcó definitivamente a una generación y entonces, es que ahora vienen los pandemials. Pero en medio de eso también he escuchado hablar por ahí de los alfa y de los beta y de en qué estamos en estos momentos, porque si los centennials ya están rodeando los 24 años, seguramente tenemos seguramente no, evidentemente tenemos una nueva generación de niños y adolescentes que se están formando en medio de situaciones como preocupación por el cambio climático, guerras. ¿Qué se podría de pronto especular o pronosticar o quizás saber desde ya respecto a estas generaciones que hoy en día se están formando? Pues fíjate que la pregunta es qué hemos aprendido de estas discusiones, ¿sí? ¿Hasta dónde queremos ser capaces de dialogar con esas personas que vienen ahí detrás? Entonces, nosotros tenemos la capacidad en este momento de hablar de esos jóvenes que habitaron en algún momento de la vida, en algún lugar del mundo y que ya dejaron de ser jóvenes, porque ser jóvenes es una condición que se pierde. Ahora que nos toca es tener la capacidad de escucharlos a ellos y tendríamos que invitar acá a esos alfa, a esos beta y preguntarles qué piensan, ¿sí? ¿Qué sienten haber nacido en el marco de algo tan complejo como fue una pandemia y poder construir a partir de ese diálogo entre ellos? Entonces, la pregunta es ¿qué aprendimos? ¿Cómo dialogar? Y escuchémoslos ahora. Casi como no escuchamos a los jóvenes mucho antes, a veces es el momento de hacerlo. Y comprender, ¿no? Dejar de repetir ese cuento de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es solo de abuelos. O sea, yo creo que uno en algún momento también está diciéndolo como, es que antes, es que la música de antes. Entonces, comprender que finalmente son etapas, son procesos diferentes, son contextos diferentes y que si hay unas características de esas juventudes y de esas generaciones es porque hay unos hechos alrededor de ellos que hacen que así sean las cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate que también como para cerrar la idea respecto a qué hemos aprendido, el mercado, por ejemplo, es capaz de hacer esas diferenciaciones individuales en este momento. Los algoritmos pueden darte las herramientas para dialogar con una persona. Entonces, es el momento de poder pensar, bueno, ¿eso para qué lo usamos? ¿Sí? Lo podemos usar para hacer de esto un mejor mundo, un mundo más digno, o hacer de esto algo más complejo de lo que siempre ha sido. Bueno, importante y necesaria reflexión. Germán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación tan amena sobre un tema que nos toca definitivamente a todos. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Chévere Pensar en Voz Alta. Recuerden que nos vemos aquí siempre por la pantalla de Canal Institucional.